Los adjetivos en español pueden hacer surgir muchas preguntas para los estudiantes, pero yo creo que no hay mejor manera de aprender esta y todas las partes gramaticales que exponerse a muchos ejemplos, pero dentro de un contexto natural, de un contexto real. Y si ustedes me han seguido ya por un buen tiempo, entonces ya saben que los cuentos o las historias son mi fuente preferida de contexto. Entonces, para empezar a dominar el uso del adjetivo, lo que vamos a hacer hoy es ver algunos ejemplos y hacer algunos ejercicios basados en el cuento El hombre más solitario, publicado en este canal. Y oigan, si quieren practicar un poquito más, les voy a dejar un enlace a mi biblioteca de recursos. Es completamente gratuita y ahí van a encontrar una hoja de trabajo imprimible que contiene algunos ejercicios para que puedan seguir practicando con los adjetivos. Bueno, ¿listos? Comencemos, amigos. Muy bien, entonces entremos al tema del uso de los adjetivos. Pues, ¿qué es un adjetivo? Tenemos que empezar aquí. Pues un adjetivo es una palabra que expresa las características del sustantivo. O sea, acompaña al sustantivo para darnos más información. Estos son algunos ejemplos. El perro marrón. En este caso, marrón es el adjetivo porque nos dice algo acerca del perro. El café caliente. Caliente es nuestro adjetivo porque nos describe una característica del café. La montaña alta. La palabra alta, siendo el adjetivo, nos dice cómo es esta montaña. Bueno, vamos a ver este primer punto. Los adjetivos deben concordar con el sustantivo en género y número y por lo general se colocan después del sustantivo. Vamos a ver unos ejemplos del cuento. Mientras toma su café, oye un sonido extraño que viene de afuera. Bueno, este primer ejemplo fue mientras toma su café, oye un sonido extraño que viene de afuera. Entonces, estamos describiendo la palabra sonido, ¿sí? Entonces, el adjetivo es extraño. Como pueden ver, extraño viene después del sustantivo. Aunque en inglés diríamos strange sound o strange noise, o sea, ponemos el adjetivo antes del sustantivo, no es así por lo general en español. Además, como nuestra palabra sonido es masculina, también el adjetivo extraño tiene que ir en forma masculina. En esta lección no vamos a concentrarnos mucho en el hecho de que el sustantivo puede ser o masculino o femenino, porque si entienden suficiente español para entender esta lección, lo más probable es que ya saben eso. Pero si no, pues en otro video nos concentraremos más en los sustantivos. Pero por ahora solo recuerden que por lo general, si la palabra termina en O, es masculina esa palabra y si termina en A es femenina. En este caso tenemos sonido extraño, también terminando con la O porque tienen que concordar con el sustantivo. Veamos otro ejemplo. Hay un pequeño perro marrón y blanco dentro del pozo. Hay un pequeño perro marrón y blanco dentro del pozo. Aquí tenemos 3 adjetivos que describen nuestra palabra perro. Entonces, vemos un adjetivo que viene antes, ¿sí? Pequeño. Vamos a hablar después, más tarde, acerca de algunos casos en los que sí ponemos el adjetivo antes del sustantivo, pero podemos ver un total de 3 adjetivos: pequeño, marrón y blanco. Todas estas palabras están en su forma masculina y también en singular, porque solo hay un perro. Ahora, es interesante notar que cuando hablamos de colores, la palabra marrón se utiliza así, tanto en masculino como en femenino. Entonces, esa palabra no cambia. Pero si habláramos de una perrita, pues tendríamos que decir que es pequeña, marrón y blanca. Los otros adjetivos sí cambiarían. Veamos otro ejemplo.
Es un viaje largo, así que el hombre lo lleva todo el camino por la montaña. Es un viaje largo, así que el hombre lo lleva todo el camino por la montaña. Es un viaje largo. La palabra viaje también es masculina. En el caso de las palabras que no terminan ni con A ni con O, puede ser un poco más difícil determinar el género, pero lo que podemos hacer es fijarnos en el artículo. O sea, en este caso podemos leer que es un viaje, no una viaje. Por eso sabemos que viaje es una palabra masculina. Por lo tanto, la palabra largo, el adjetivo, también tiene que ser masculina. Tiene que concordar con el sustantivo. De nuevo, es solo un viaje. Si fueran dos, diríamos viajes largos. Viajes largos. Pero solo tenemos un viaje. Veamos un ejemplo más. Su pelaje es blanco puro y tiene una pata negra. Su pelaje es blanco puro y tiene una pata negra. Entonces, el adjetivo blanco describe su pelaje. Y de hecho, puro, también siendo un adjetivo, en este caso describe la palabra blanco. O sea, blanco está funcionando tanto como sustantivo como adjetivo en esta oración. Pero de todas formas, como pelaje es masculino, tenemos que decir blanco, no blanca. Y como blanco es masculino, tenemos que decir puro, no pura. Pero aquí sí vemos una palabra femenina, una pata negra. Y la palabra negra es el adjetivo que acompaña a este sustantivo. Pata negra. No podemos decir pata negro porque ahí el adjetivo ya no estaría concordando con el sustantivo. Ahora que ya entendieron el punto, vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, quiero que coloquen el adjetivo que concuerde con el sustantivo. Así que el cachorro, un cachorro, ¿qué es? Es un perrito pequeño, ¿sí? Puppy. El cachorro tiene una pata rota, rotas o roto. ¿Qué dicen ustedes? El cachorro tiene una pata rota. La pata está rota. Son palabras femeninas. La pata es una palabra femenina, por lo tanto decimos rota. Fíjense que no estamos hablando del cachorro. Esa sí es una palabra masculina. Estamos hablando de su pata, que está rota. Ella tenía una casa fancy. En inglés, esta es una palabra que no apareció en el cuento, por eso puede ser que no estén familiarizados con esta palabra. Pero como pueden ver aquí en la foto, esta es una casa, ¿qué? Lujoso, lujosas o lujosa. Ella tenía una casa lujosa. La palabra casa es femenina, entonces tenemos que decir lujosa. Mi madre tiene una gata y un perro muy... Ahora, ¿qué hacemos aquí? Porque tenemos tanto una palabra femenina, gata, como una palabra masculina, perro. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cuando tenemos una mezcla de sustantivos masculinos y femeninos, tenemos que utilizar el adjetivo masculino. Además, tomen en cuenta de que tenemos dos animales. Tenemos más de un animal, entonces el adjetivo debe ir en plural. ¿Qué dicen? Mi madre tiene una gata y un perro muy traviesos, travieso o traviesa. Traviesos. Mi madre tiene una gata y un perro muy traviesos. El pequeño Charlie tenía un color muy, y si necesitan ayuda pueden ver la traducción de esta palabra que buscamos aquí en pantalla. ¿Cómo era su color? ¿Llamativo? ¿Llamativos o llamativas? Llamativo. El pequeño Charlie tenía un color muy llamativo. Bueno, pasemos al segundo punto. Los adjetivos pueden aparecer después de un verbo, por ejemplo, ser o estar y sus múltiples conjugaciones, pero todavía deben concordar con el sustantivo. O sea, eso no cambia. Aunque haya otras palabras ahí,
entre el sustantivo y el adjetivo, todavía tiene que haber esa concordancia. Vamos a ver 3 ejemplos seguiditos y quiero que me digan si pueden identificar el verbo que se está usando entre el sustantivo y el adjetivo en estos ejemplos. El hombre está desolado. Este perro está herido. Comienza. Una de sus patas está herida. Entonces ya vimos estas 3 oraciones. El hombre está desolado. Este perro está herido. Una de sus patas está herida. ¿Notaron esa palabra, ese verbo que está ahí entre el sustantivo y el adjetivo? Pues sí, es está. Viene del verbo estar. Pero aún así, la palabra desolado está en su forma masculina porque estamos hablando de un hombre. La palabra herido está en su forma masculina porque estamos hablando de un perro. Ahora, quiero que se fijen en el último ejemplo. ¿Qué es lo que estamos describiendo exactamente? Pues dice, una de sus patas está herida. A primera vista, podríamos pensar que debemos decir heridas porque son patas. Pero noten que de hecho solo nos estamos refiriendo a una de sus patas. Esa pata está herida. Ahora, el adjetivo también puede aparecer después del verbo ser. Ahorita vimos un ejemplo del verbo estar, pues está. Y ahora vamos a ver el verbo ser. Por ejemplo, la manzana y las bananas son deliciosas. Son es una conjugación del verbo ser y en este caso estamos hablando de más de una fruta, una manzana y de hecho varias bananas, porque dice las bananas, por lo menos 2 bananas, pero las 2 frutas son femeninas, entonces decimos deliciosas, son deliciosas. Todas estas frutas. Entonces vamos a practicar. Completa la oración debajo de cada imagen con el adjetivo correspondiente. Miren la cara de la señora. ¿Ella está feliz o felices? Ella está feliz. Es una sola persona. Noten que para las palabras que terminen con Z, para escribirlas en plural, tenemos que cambiar la Z por una C. Feliz se convierte en felices y pueden ver la diferencia de letra ahí. Pero de todas formas, lo que necesitábamos era la palabra en singular. El gato es amarilla o amarillo. El gato es amarillo, ¿sí? La palabra gato es masculina. Él está triste o tristes. ¿Cómo está este hombre? Pobrecito. Está triste. Es un solo hombre, una sola persona. La palabra triste es otro de esos adjetivos que no tenemos que cambiar, no tiene versión femenina y otra versión masculina. Es más fácil. Siempre vamos a decir triste. Solo tenemos que preocuparnos por el número. ¿Hay más de una persona o una sola persona en este caso? Los habitantes del pequeño pueblo están sorprendidos o sorprendido. ¿Cómo se sienten estos habitantes? Están sorprendidos porque dijimos los habitantes. Hay más de una persona. Tenemos que decir sorprendidos. Las cabañas de los habitantes del pueblo eran sencillas, sencillo o sencilla. ¿Cómo eran las cabañas? Pues eran sencillas. Cabaña es una palabra femenina y en este caso tenemos más de una. Sencillas. Por lo general, como ya aprendimos, el adjetivo se coloca después del sustantivo, pero a veces hay excepciones. A veces el hablante o el escritor decide poner el adjetivo antes del sustantivo cuando quiere enfatizar una cualidad. Vamos a ver algunos ejemplos de eso del cuento. Me temo que tengo muy malas noticias. Me temo que tengo muy malas noticias. ¿Sí? Entonces, en este caso, decidimos escribir malas noticias. Así se suele mencionar para enfatizar el hecho de que estas noticias son malas. Eso es lo que queremos enfatizar. Malas noticias. Así que esto explica tus misteriosas aventuras.
Así que esto explica tus misteriosas aventuras. En este caso también escribimos misteriosas aventuras para enfatizar más la palabra misteriosas, pues no se sabía dónde estaba el perro y ahora el hombre ya entiende dónde ha estado el perro. Dijimos misteriosas aventuras. Sí, dice el hombre con una gran sonrisa. Sí, dice el hombre con una gran sonrisa. Gran. ¿Qué significa gran? Bueno, sí es la palabra grande. Es la palabra grande, pero la hemos acortado. Cuando ponemos la palabra grande antes de un sustantivo y no después, tenemos que decir una gran sonrisa, así como es una gran idea. Sin embargo, ojo, porque en muchos casos, cuando movemos ese adjetivo y lo colocamos antes del sustantivo, cambia el significado. Esta es una excepción porque gran sonrisa, sonrisa grande, realmente comunica la misma idea. Pero si dijéramos, es un gran hombre, estamos diciendo, he's a great man. He's great. Así es su personalidad. Es muy gentil, es muy amable. Pero si decimos, es un hombre grande, ahora sí estamos diciendo, he's a big man. ¿Sí? Ahí cambia. En este ejemplo, realmente el significado no cambió mucho. Vamos a practicar. La tienda de enfrente tiene comida. Aquí vemos en inglés la palabra que estamos buscando, good. Pero díganme la frase completa, por favor, en voz alta. Aunque no los pueda escuchar, no importa, quiero que practiquen en voz alta. La tienda de enfrente tiene buena comida. Buena comida. Tenemos que usar el adjetivo femenino, buena, porque estamos hablando de comida. Ahora, quiero mencionarles esto también. Bueno es uno de esos adjetivos que también puede cambiar si lo colocamos antes del sustantivo. En el ejemplo que vimos, comida es femenina, la palabra buena es femenina, pero si queremos colocar la versión masculina de la palabra delante de un sustantivo, antes del sustantivo, entonces tenemos que poner buen. Otra vez vamos a acortar esa palabra, así como buen trabajo. Y si lo queremos después del sustantivo, pues podemos decir, por ejemplo, es un trabajo bueno, se hizo un trabajo bueno, se hizo un buen trabajo. Lo que no podemos decir es bueno trabajo, porque si queremos colocar esa palabra antes del sustantivo, tenemos que acortarla, quitar la O y simplemente se queda como bueno. La mayoría de los adjetivos no funcionan así. Son muy pocas excepciones. Entonces, practiquemos con eso lo que acabamos de aprender. En un espacio en blanco, trabajo, señor Charlie. Lo está cuidando muy bien. Queremos decir good work. Well done, así. Good work. ¿Cómo vamos a decirlo? Buen trabajo, señor Charlie. Lo está cuidando muy bien. Buen trabajo. El hombre agarra rápidamente un trozo de madera. El hombre agarra rápidamente un largo trozo de madera. Si no conocían la palabra largo o si no conocen algunas de las palabras que les estoy pidiendo, no se preocupen, solo vayan a leer el cuento, descarguen la transcripción, léanlo una y otra vez y ya se van a familiarizar con estas palabras. Ahora quiero mencionarles brevemente que los adjetivos que describen cantidades como varios, algunos, pocos y los demostrativos. ¿Qué son esos? Bueno, como este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, this, that, todo eso, ¿verdad? Pues siempre se colocan antes del sustantivo. Aquí no hay excepciones, van antes. Vamos a ver un ejemplo del cuento. También tiene muchas gallinas. También tiene muchas gallinas. No podemos decir gallinas muchas, porque las palabras que hablan de cantidad, como muchas, tienen que ir antes. También tiene muchas gallinas. El hombre no se preocupa por él, porque siempre vuelve a las pocas horas. El hombre no se preocupa por él porque siempre vuelve a las pocas horas. No vamos a decir a las horas pocas, a las pocas horas. En ese momento se abre la puerta y entra una señora.
En ese momento se abre la puerta y entra una señora. En ese momento, no en el momento ese, no, en ese momento. Siempre los demostrativos, ese, esto, eso viene antes del sustantivo. Entonces, vamos a hacer nuestro último ejercicio. Al lado derecho pueden ver el sustantivo y quiero que me digan, eligiendo una de las opciones del lado izquierdo, pues cuál palabra hay que elegir. Perros. Muchos perros. Gallinas. Muchas gallinas. Horas. Pocas horas. Montaña. Esta montaña. Hombre. Ese hombre. ¿Sí? Muy bien hecho, chicos. Y bueno, amigos, eso será todo por hoy. Claro, hay muchísimas otras cosas que podríamos seguir aprendiendo sobre los adjetivos, pero el video se haría muy largo. Pero no se olviden que pueden entrar a mi biblioteca en línea para descargar la hoja de trabajo para hoy, para esta lección. Y también tendrán acceso a todos los cuentos, las traducciones, las transcripciones de los cuentos que hemos publicado hasta ahora en este canal. Cuídense mucho, amigos, y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.